Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Residentes, gracias por su puntualidad. Vamos transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook, a través de la página Yo Soy Médico 17. Denme un segundo. Pero muchas gracias a Rocío Hernández, a Juana García Morales, a Virginia Villegas, Itzel, Janetsi Medina González, César Edmundo, Alejandra Castillo, gracias por conectarse bien puntuales. Hoy lunes en Anestesiología. Ahorita hace unos segundos estaba leyendo el tema de hoy, muy interesante, manejo de hipotensión secundario a bloqueo neuroaxial en paciente obstétrica. Esto de la mano del doctor Armando Kelly Lomelí. Él es R2 de Anestesiología en el Hospital Civil Antonio González Guevara. Le damos la bienvenida al doctor Armando. Ya lo tengo por aquí, lo estoy haciendo panelista en estos momentos. Y tendremos una mentora nueva que va a estar en esta sesión, la doctora Atena Leonor Vera Ponce, a la cual le voy a pedir de favor que en cuanto ingrese, levante la mano para localizarla de inmediato. Ah, ya la encontré, Atena Vera. Aquí está, listo. Ascender a panelista. Les voy a pedir de favor que acepten la invitación. Que acepten la invitación de panelistas. Le voy dando la presentación a la doctora Atena. Ella es médico cirujano por la UAG, médico anestesiólogo. Tiene un diplomado en ecografía Head to Toe, presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Jalisco, por el Colegio Médico, así viene nomás, y bueno, por el Colegio Médico capítulo Puerto Vallarta, así es como viene. Doctora Atena, un gusto me da saludarla. ¿Puede prender su cámara, por favor? Hola, hola. Le voy a pedir al doctor Armando. Hola, buenas. Qué gusto me da saludarla, doctora. Un gusto, doctor. Gracias, gracias. Aquí estamos esperando al doctor Armando que acepte, ya está aquí con nosotros, lo vamos a hacer coanfitrión. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Atena. Un placer. En un momento arrancamos. Saludos a la gente que ya se está conectando, también a los del Facebook. Un saludo a los del Facebook. Ahorita voy a decir sus nombres, menciónenme desde dónde nos ven. Me gusta mandarles los saludos hasta la ciudad donde se encuentra. ¿Dónde se encuentra usted, doctora? En Puerto Vallarta. Ah, qué chulada. ¿Cómo está el clima? Hermoso. Hermoso. Por acá los esperamos. También esperamos que se estén conectando ya los residentes de Bahía, a los cuales también invitamos a la reunión. Perfecto. Saludos aquí a Lupita Morales, María Guadalupe Lemus Campos, Miguel Ulloa, a Silvio Arturo Zamudio Oropesa. Gracias por ya estarse conectando desde bien tempranos. Mira, María Guadalupe nos escribe desde el Estado de México. Le mandamos un abrazo a los del Estado de México. También está Eduardo Nava, ya conectado. Ya está con nosotros el doctor Armando. ¿Puede prender su cámara, doctor? Ah, ya está aquí con nosotros. Perfecto. ¿Cómo está, doctor? Un gusto me da saludarlo. Mucho gusto y les agradezco el espacio brindado para poder hablar de este interesante tema el día de hoy. Perfecto. Pues ahora sí, ya acercándonos, ¿puede ir compartiendo su pantalla? Sí, claro que sí. Adelante. Nos pone Miguel Ulloa, buenas noches desde Ciudad del Carmen, Campeche. Le mandamos un abrazo. La gente del Facebook, desde Oaxaca, Ricardo Trujillo, le mandamos un abrazo y un saludo hasta Oaxaca. Y ahora bien, dando las 8 en punto horario del Centro de México, arrancamos. Doctor, no sin antes mandarle saludos a Silvio Arturo Zamudio, quien nos escribe desde Veracruz, desde Alvarado, Veracruz. Le mandamos un abrazo. Y adelante, doctor. Usted le va a explicar la dinámica. Tiene media hora para exponer su tema y al terminar, la doctora que nos va a ayudar a mentorear la sesión, la doctora Atena Vera,
complementará la charla haciéndolo, cuestionándolo o simplemente añadiendo información. Posteriormente pasaremos con el público que llegó muy puntual, con sus preguntas, comentarios y saludos también. Adelante, doctor. Muchas gracias por otorgarme la palabra. Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el manejo de la hipotensión secundario a bloqueo neuraxial en la paciente obstétrica. Yo soy residente de segundo grado del Hospital Civil Antonio González Guevara en la ciudad de Tepic, Nayarit. Y bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Primeramente, como introducción tenemos que la hipotensión inducida por la anestesia espinal en pacientes obstétricas que van a ser sometidas a cesárea es el evento adverso más frecuente que van a presentar este tipo de pacientes. Efectos que pueden llegarse a presentar, pueden llegar a tener alteraciones tanto a nivel materno como a nivel fetal. La mortalidad cuando nosotros utilizamos una técnica neuroaxial se reduce hasta en un 80% comparado con lo que es la anestesia general. Esto relacionado directamente con lo que son los riesgos a las complicaciones en el manejo de la vía aérea de una paciente embarazada, como lo que es el riesgo de una intubación fallida, que la paciente pueda presentar broncoaspiración o una neumonitis secundaria a la broncoaspiración de contenido gástrico, que podamos ocasionar un trauma oral, faringio o laringio, que nuestra paciente pueda presentar náusea y vómito posoperatorio de manera posterior a lo que es la anestesia general, que en lo que es la lactancia materna y una sedación en lo que es el neonato, ¿verdad? También, hablando de los efectos que nos puede dar una anestesia general, hay que darle el beneficio a la anestesia regional, ya que nos puede ayudar a establecer el vínculo tanto madre-hijo con todas las implicaciones emocionales que conlleva y nos ahorra de manera considerable el uso de lo que son los opioides. La anestesia regional el día de hoy es la técnica de elección para la mayoría de lo que son cesáreas electivas o de urgencia, siempre y cuando no exista alguna de las contraindicaciones para el uso de una técnica neuroaxial, como las que nosotros conocemos, el simple hecho de que la paciente no quiera que nosotros coloquemos un bloqueo neuroaxial es una contraindicación absoluta, también que haya alguna infección en el sitio de la herida, que tenga trastornos de la coagulación o que esté con ingesta de anticoagulantes. Bueno, ahora para poder hablar de la hipotensión, primeramente vamos a tenerla que definir como tal. ¿Cómo vamos a definir la hipotensión después de un bloqueo neuraxial en la paciente obstétrica? La mayoría de los autores llegaron a un consenso general y la definieron como una disminución del 20 al 30% en lo que es la presión arterial sistólica comparada con sus valores basales. Nosotros en el momento en el que ingresamos una paciente a quirófano, parte de la tarea del anestesiólogo es tener un monitoreo basal previo a hacer un abordaje anestésico. Esto con la intención de poder hacer comparativa entre los signos vitales y darnos cuenta si alguna de nuestras técnicas anestésicas han tenido algún efecto directamente sobre nuestra paciente. Esta hipotensión, como mencionamos, es el efecto más adverso, más frecuente, pero sin embargo llega a tener suele presentarse más en pacientes obstétricas que van a ser sometidas hacia un procedimiento quirúrgico como tal, comparado con lo que es una analgesia obstétrica, que es cuando nosotros aminoramos el dolor cuando una paciente está en trabajo de parto. Esto debido a la necesidad de tener que ocasionar bloqueos más densos y extensos cuando la paciente va a ser sometida a una intervención quirúrgica. Y bueno, tenemos el reflejo de Bessel-Jarisch. Este reflejo de Bessel-Jarisch puede ser estimulado tanto por estímulos químicos como por estímulos mecánicos. Si nosotros ocasionamos un bloqueo alto en nuestro paciente, un bloqueo extenso, vaya que se nos pase la mano con nuestra anestesia, podemos ocasionar este reflejo que lo que ocasiona es que hay una disminución en la resistencia vascular periférica, que haya también un estado de hipotensión y de bradicardia. Entonces nosotros tenemos que identificar todos esos factores para saber cómo actuar con nuestros pacientes. Ahora, hablando de los factores desencadenantes, nosotros vamos a tener, que lo podemos resumir en 4 principales. Primeramente, la simpatectomía. Nosotros, en el momento en el que colocamos un bloqueo neuroaxial en una paciente obstétrica, en un nivel L2, L3, vamos a ocasionar una inhibición del sistema nervioso simpático, o como también lo conocemos, tóraco-lumbar. ¿Sí? Esta simpatectomía se va a ver directamente, la vamos a poder identificar
porque la paciente va a presentar una disminución del retorno venoso, de la resistencia vascular periférica, perdón, también del retorno venoso y del gasto cardíaco. Todo esto nos puede llevar a un episodio de bradicardia. También parte de los factores desencadenantes es la compresión aorto-cava que hay en las pacientes obstétricas. Esto debido a los efectos mecánicos que ocasiona el útero grávido cuando nosotros colocamos a nuestra paciente en la camilla en una posición supina. Estas pacientes, el estado de embarazo se conoce o se le ha llamado también como un estado hiperdinámico, ¿sí? No es un secreto, ya se ha descrito que el embarazo hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces nosotros en el momento en el que abolimos ese sistema nervioso simpático con nuestro bloqueo, o sea que hacemos nuestra simpatectomía, pues obviamente existe la tendencia a que pueda presentar un desequilibrio. Y recordar también que nuestras pacientes que están muchas veces en hospitales públicos suelen tener episodios de ayuno prolongado. De lo que es específicamente hablando de la hiperactividad simpática, hay que recordar que muchas veces las pacientes que nosotros vamos a tener en el hospital van a ser pacientes que pueden presentar trastornos hipertensivos, llamémosle hipertensión crónica, preeclampsia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos estos trastornos, alteración en la presión arterial, o sea, una hiperactividad simpática, nos va a hacer que estén más predispuestas a una hipotensión debido justamente a lo que he mencionado previamente de la simpatectomía. Y que las pacientes con ayuno prolongado puedan verse beneficiadas de lo que es el protocolo ERAS. El protocolo ERAS ya lo han visto, incluso lo han expuesto en temas pasados aquí en este foro. Hablando de la incidencia, nosotros tenemos que en población general, o sea, personas no embarazadas, no gestantes, esta hipotensión se va a presentar hasta en 33% de los pacientes, mientras que en lo que es en la mujer gestante se va a presentar por arriba del 90%. Es aquí la importancia del por qué me llamó la atención abordar este tema. Nosotros como anestesiólogos casi todos los días tratamos con pacientes obstétricas y vemos todos los efectos que ocasiona esta hipotensión. Dentro de los efectos maternos, nosotros podemos encontrar varios, ¿sí? Los más principales y los que casi siempre vamos a llegar a ver es lo que es la náusea, el vómito y el mareo, ¿sí? Todo esto se puede explicar debido a la hipotensión, hay una estimulación del sistema nervioso que ocasiona que hay este reflejo de náusea y vómito, pero también el hecho de que hay una hipotensión, o sea, un estado de hipoperfusión a nivel esplénica, ocasiona que hay una liberación de serotonina, y puede ser también uno de los focos del por qué puede haber vómito en nuestra paciente obstétrica. Ahora, si esto persiste, nosotros no lo corregimos de manera adecuada o a tiempo, la paciente puede llegar a presentar una pérdida del estado de alerta. Y hay que tener mucha atención cuando nuestra paciente tenga una pérdida del estado de alerta, porque posteriormente la paciente puede llegar a presentar también episodios de apnea, episodios de broncoaspiración y obviamente subsecuente neumonitis por aspiración e incluso en casos severos hasta un paro cardiorrespiratorio. Hay que hacer hablando un poquito de lo que es la pérdida del estado de alerta. Se han hecho estudios en los que mediante espectroscopía infrarroja cercana o lo que se conoce en el medio de la anestesiología como el NIRS, hay un estadio de hipoperfusión cerebral transitoria, esto secundario a la hipotensión. Si nosotros no actuamos de manera pronta, va a ocasionar que haya un descenso en el volumen sanguíneo cerebral y posteriormente un descenso en la oxigenación y saturación de oxígeno. Ahora, no nada más recordemos que no únicamente vamos a tener alteraciones a nivel materno, sino que también vamos a tener efectos a nivel fetal. ¿Efectos como cuáles? En nivel del feto, vamos a poder encontrar episodios de hipoxemia, ¿sí? Podemos predisponer a que el producto tenga un estado de acidosis, que podamos ocasionar cambios neuroconductuales, un compromiso neurológico o incluso en casos severos una muerte fetal, ¿sí? Hay que recordar que lo que es el flujo sanguíneo útero-placentario depende directamente de lo que es la presión arterial materna y que el hecho de que nosotros mantengamos una hipotensión por más de 4 minutos, ¿sí? Que no hagamos medidas de corrección adecuadas en nuestros pacientes o que no hayamos tenido una profilaxis, puede ocasionar que en pacientes que no hayan tenido compromiso previo, que no haya un estado de hipoperfusión previo, ya sea por la placenta o por propio del feto, sí puede ocasionar que lo llevemos a un estado de acidosis. Y hablando de los cambios neuroconductuales, mencionaba que estos
iban a poderse ver de manera pronta de entre el cuarto y el séptimo día de vida, y se iba a poder se iba a ver reflejado en que no iba a haber un apego tanto del feto hacia la madre, algo que nosotros buscamos casi de manera inmediata. Iba a haber también el reflejo de la succión al momento de pegar el bebé al pecho, iba a estar deprimido, y eso podía complicar incluso todo lo que es la producción de hormonas a nivel de la madre y la producción de la leche. Y obviamente ya compromiso neurológico, pues que el paciente pueda llegar a convulsionar y que se complique su estado. Bueno, hablando de lo de la acidosis fetal, mencionaba también que si nosotros llegamos a tener un episodio de hipotensión, dependiendo de la literatura que nosotros encontráramos, pero si incluso desde 2 minutos, si nosotros teníamos un episodio de hipotensión por más de 2 minutos, ya se podían empezar a liberar lo que era oxiporinas y peróxidos lipídicos a nivel de lo que era el cordón umbilical, específicamente hablando de la vena umbilical. Y esto iba a tener una repercusión porque iba a darnos indicios de que podía haber alguna lesión por isquemia reperfusión. Ahora, hablando de lo que es la profilaxis como tal, se puede dividir en este triángulo, en estas 3 vertientes, ¿sí? Primeramente, desplazamiento del útero. Nosotros sabemos que, ya lo mencioné previamente, que hay una compresión aorto-cava que puede comprometer lo que es el flujo directamente hacia lo que es el retorno de, pues sí, como tal de sangre hacia el corazón, y que con esto disminuya el gasto cardíaco. Si nosotros desplazamos el útero entre 15 y 30 grados, podemos favorecer a que ese retorno venoso sea de manera adecuada y no comprometer el gasto cardíaco. Los líquidos intravenosos. Previamente se describió que podía utilizarse lo que es líquidos intravenosos en las pacientes obstétricas, hacer una carga de 500 hasta 1500 o incluso hasta de 2000 mililitros de cristaloides en las pacientes obstétricas. Sin embargo, el día de hoy ya no está esa tendencia no es tan favorecedora debido a que se ha demostrado la rápida redistribución de líquidos hacia el tercer espacio. Y finalmente, los vasopresores, que va a ser nuestro medicamento de última línea. Ahora, el ondansetrón, ¿qué papel? Últimamente el ondansetrón ha tenido un papel muy importante en lo que es la profilaxis en cuanto a la hipotensión en la paciente obstétrica. Esto debido a que, si recordamos, el ondansetrón actúa a nivel de la inhibición de los receptores 5-HT3, que son los receptores de serotonina. Como mencionamos previamente, al momento de tener una hipoperfusión a nivel esplénica, hay una liberación de serotonina. Si nosotros inhibimos esta liberación aplicando nuestros fármacos, podemos ayudar a que esta hipotensión o los síntomas asociados a ella no sean tan marcados. Y bueno, parte de la bibliografía que consulté, me llamó la atención este artículo porque fue de los primeros que encontré que hicieron una comparativa en cuanto a las técnicas de prevención en la hipotensión durante la anestesia espinal en pacientes sometidas a cesárea. Es un artículo de 2006 y las conclusiones de este artículo fueron que el uso de cristaloides era mejor que el uso de ningún cristaloide, o sea, mejor que un manejo expectante. Sin embargo, al momento de comparar coloides con lo que son cristaloides, favorecía mejor un estado de hipoperfusión lo que eran los coloides, ¿sí? Que la compresión de los miembros pélvicos era mejor que la no compresión de estos mismos, y que ya comparada ya un vasopresor como tal la efedrina, comparado con lo que son los coloides, pues obviamente la efedrina iba a tener un mejores resultados comparados con estos mismos. También que si nosotros consideramos que disminuir la dosis de nuestros anestésicos locales puede favorecer a que este bloqueo no se haga tan denso y tan extenso. También que mientras menor sea la dosis de efedrina, mejor resultados sí vamos a tener a nivel hemodinámico. Esto debido a que dosis altas de efedrina se han llegado a asociar a estados persistentes de hipertensión y de taquicardia. Esto también a considerarlo en pacientes que tengan antecedentes de un trastorno hipertensivo. Este fue un metaanálisis que se realizó en más de 4,600 gestantes. Bueno, ahora hablando específicamente de lo que son los vasopresores, a pesar de nuestra profilaxis, entre 40 y 60% de los pacientes van a necesitar el uso de estos vasopresores, ¿sí? De los primeros vasopresores descritos que se utilizaron para este tipo de pacientes fue primeramente la dopamina, y ya actualmente se utiliza más la efedrina
el que se tiene ya consenso más general es la fenilefrina y recientemente ha tenido un apogeo el uso de la norepinefrina. Ahora, tenemos que plantearnos al momento de que nosotros identifiquemos que nuestra paciente necesita un vasopresor, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es nuestro vasopresor ideal? Primeramente tenemos que encontrar un vasopresor que sea de corta latencia y de corta duración. Que este vasopresor también pueda favorecer la frecuencia cardíaca fetal, que nos pueda preservar la perfusión úteroplacentaria y que sea un vasopresor económico y fácil de conseguir. Ahora, traspolado a una situación real, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el vasopresor ideal para mí? La respuesta es simple, el que tengas disponible, ¿sí? Si bien toda la literatura, a lo mejor europea, americana, mexicana, de cualquier lado que usted lo busque, si uno tiene la certeza de que el mejor es la fenilefrina, pero usted no tiene la fenilefrina, no se va a detener por eso. Sí, hay que aprender a ser resolutivos también para tratar de evitar la menor cantidad de efectos adversos en nuestro paciente. Afortunadamente, en el hospital donde yo estoy haciendo mi residencia, contamos tanto con efedrina y norepinefrina y hemos podido usar ambos de una manera satisfactoria en nuestros pacientes. Bueno, aquí tenemos una pequeña clasificación de los fármacos que nosotros usamos. Los agonistas adrenérgicos, que como podemos ver aquí en este lado, la efedrina es un agonista adrenérgico de acción mixta, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, y ya en lo que es de acción directa, de forma, en lo que es ya selectivo, podemos encontrar la fenilefrina, que tiene una predilección por receptores alfa 1, y ya lo que es alfa 1, alfa 2 y beta 1, lo que es la norepinefrina. Bueno, ahora hablando como tal de nuestros fármacos, vamos a empezar a hablar primeramente de lo que es la efedrina. ¿Sí? La efedrina es un vasopresor de componente mixto, como mencioné previamente, esto debido a que tiene una acción a nivel central y una acción a nivel periférico. Este medicamento es un agonista alfa y también agonista beta, y su acción principal es la estimulación de liberación de norepinefrina en las vesículas presinápticas. Este medicamento también ocasiona un aumento en la demanda y consumo del miocardio de oxígeno, hace un aumento de catecolaminas circulantes a nivel de la madre, y este aumento de catecolaminas a nivel de la madre puede llegar a ocasionar del feto hay un aumento en el metabolismo y que haya un aumento en la producción de CO2 fetal. La dosis estándar establecida como para nuestras pacientes ya en un estado de hipotensión suele ser de 10 miligramos. Sin embargo, algo que hay que tener en consideración es la latencia. La latencia puede llegar a ser incluso de hasta 3 minutos. Y si nosotros recordamos, como mencioné previamente, si nosotros tenemos un estado de hipoperfusión marcado durante más de 2 minutos, ya puede llegar a haber alteraciones a nivel del feto. Ahora, hablando de la fenilefrina como tal, este medicamento tiene una latencia más corta comparado con lo que es la efedrina. Este tiene una acción sobre los receptores alfa, o sea, es un alfa agonista, como vimos en la tabla pasada. Estimula directamente lo que es la presión arterial sistólica, la diastólica y la media. Sin embargo, como no tiene actividad a nivel de los receptores beta, puede llegar a ocasionar alguna bradicardia refleja. Este es uno de los grandes limitantes que tiene la fenilefrina como tal. Pero también esta bradicardia refleja puede llegar a tener un cierto perfil protector contra arritmias comparado con lo que es la efedrina. Y hablando de la norepinefrina, este es un medicamento que tiene menor latencia comparado con lo que es la efedrina y la fenilefrina. Este también tiene actividad alfa, como los que mencionamos previamente, y este sí llega a tener cierta actividad beta, aunque es poca. Sí, este medicamento no atraviesa la placenta como tal, no afecta el gasto cardíaco y nos ayuda a aumentar el flujo esplénico. Sí, esto ayudándonos a favorecer la liberación de serotonina a nivel sistémico. También tiene un efecto que estimula la presión arterial sistólica, la diastólica y las resistencias vasculares periféricas como tal. Bueno, hay que tener en consideración también que la medicina todo el tiempo está en constante cambio, ¿sí? No es un secreto que lo que el día de hoy se lea, a lo mejor mañana se refuta o se encuentra una evidencia mayor a lo que pueda favorecer a este tipo de literatura. Encontré unos artículos que se me hicieron interesantes para poder mencionar en la clase del día de hoy. Este es un artículo de 2021 donde habla del efecto de la profilaxis
combinada con glicopirrolato, ondansetrón y efedrina en hipotensión durante la anestesia espinal en pacientes obstétricas. Este ensayo me gustó debido a todos los criterios que tomaron, ¿sí? Aquí se tomaron 100 pacientes gestantes que fueron agendadas para cesárea, o sea, fue una cesárea completamente electiva y que tuvieron entre 18 y 35 años. Dentro de los criterios de exclusión que hubo en este artículo fue que fuera un embarazo único, o sea, no gemelar, la edad que mencioné previamente, entre 18 y 35 años, que fuera obviamente electiva y que fuera únicamente con anestesia espinal. Y dentro de los criterios de exclusión se sacaron comórbidos que la paciente tuviera alguna patología cardíaca, por ejemplo, alguna contraindicación para anestesia espinal, como las que ya conocemos, que la paciente estuviera en un estado de hipertensión, ya sea crónica o asociada al embarazo, que fuera una multigesta o que hubiera alguna anomalía en lo que es la implantación de la placenta. En este paciente, todas se premedicaron un día antes del procedimiento quirúrgico con 150 miligramos de ranitidina vía oral y 10 miligramos de metoclopramida. Se dejaron en ayuno en la noche. Al momento de llegar al hospital, fueron permitidos líquidos claros basándose en el protocolo ERAS hasta 2 horas antes de lo que era la cirugía. Y únicamente se utilizó un monitoreo no invasivo. Esto quiere decir un oxímetro, electrocardiograma y toma de presión arterial. Se dividieron en 2 grupos, fueron 50 y 50 pacientes. En la mitad de las pacientes se administró un bolo de glucopirrolato, 200 microgramos, y de ondansetrón 4 miligramos, antes de lo que era la anestesia espinal. Para lo que era la anestesia espinal se utilizaron 2 mililitros de bupivacaína al 0.5%, y como coadyuvante anestésico, en este caso se utilizó la buprenorfina, 30 microgramos, y el nivel del bloqueo fue entre L3, L4 y L4, L5. Posterior al bloqueo, se administraron cristaloides de solución específicamente Harman a una dosis de 20 mililitros sobre kilogramo de peso de las pacientes. Y posterior a lo que es también el bloqueo, se administró efedrina, esto en bomba de infusión continua. Se prepararon 10 miligramos de efedrina aforados en 100 mililitros de solución salina, pasando 10 mililitros minuto o 1 miligramo de efedrina cada minuto. Los signos vitales fueron tomados cada minuto posterior a lo que era la administración del bloqueo. Y cuando la TA, a pesar de la administración de efedrina, tuvo un descenso por debajo del 90% de la basal, se administró un bolo de efedrina de 6 miligramos o 600 microgramos de atropina en caso de bradicardia. La bradicardia se describió como una frecuencia cardíaca fetal por debajo de 60. Se tomaron varios datos. Lo que se consideró fue los bolos totales de efedrina, el número de episodios de hipotensión previo al nacimiento, el Apgar a los 0 y los 3 minutos y los fluidos totales que se necesitaban en este tipo de pacientes. Y la conclusión fue que la administración profiláctica de glucopirrolato, ondansetrón y efedrina ofrece una mejor estabilidad hemodinámica en términos total del consumo de vasopresor, la incidencia y la severidad de la hipotensión comparada con únicamente bolos de efedrina. Aquí hablamos en específicamente ya del estado de la profilaxis. Ahora, este otro artículo que también es del British Journal of Anesthesia, este es del 2020 y compara el uso de vasopresores en la prevención y el tratamiento de hipotensión en el bloqueo neuroaxial relacionados a lo que era la cesárea. En este es un metaanálisis donde se tomaron en cuenta 52 ensayos que abarcaban desde 1991 hasta 2018 y lo que tomaban en cuenta era ver cuál era el vasopresor que favoreciera al pH de la arteria umbilical, al PCO2 de la arteria umbilical y a nivel materno la presencia de náusea, vómitos y bradicardia. Los resultados sugirieron que posiblemente la norepinefrina, el metamiranol y la metanfetamina eran los fármacos que menos efectos adversos podían ocasionar en el estado ácido-base del recién nacido, basándose en resultados de la arteria umbilical. Y aquí menciona ya también al final que la efedrina puede ser el medicamento que más efectos adversos puede ocasionar a nivel materno y fetal. Y aquí ya empieza a mencionar que la fenilefrina es el medicamento con mayor consenso, pero que probablemente no sea el mejor vasopresor.
y que su análisis sugiere que la norepinefrina puede ser el que tenga menos efectos adversos a nivel del estado ácido-base del recién nacido. Sin embargo, que se necesitan hacer más estudios para poder llegar a una conclusión más, más fuerte. Y por último, este es un artículo también, para terminar, del 2019, donde compara el uso de bolos de norepinefrina, fenilefrina y efedrina en el tratamiento de hipotensión en pacientes ya con preeclampsia, ¿sí? No está contraindicado el uso de un vasopresor cuando nosotros tenemos una paciente con preeclampsia, ¿sí? Sin embargo, hay que ser más cuidadosos con las dosis y cuál es el vasopresor que nosotros vamos a tener. La conclusión de este artículo es que el bolo, comparados bolos de norepinefrina de 4 microgramos con bolos de fenilefrina de 50 microgramos y efedrina con 4 microgramos, todos mostraron una evidencia similar para el mantenimiento de la presión arterial sistólica, ¿sí? Sin embargo, había un mejor desenlace en lo que era la seguridad materna cuando se utilizaban los 4 microgramos de norepinefrina comparado con los 50 microgramos de fenilefrina, y que había una mejor desenlace materno y neonatal cuando se comparaba también con la efedrina. Entonces, vaya, mucha de la literatura que el día de hoy tenemos fresca se está yendo hacia que la norepinefrina en bolos o en bomba de infusión continua pudiera sustituir como la fenilefrina en cuanto al medicamento de primera línea para el control de la hipotensión en la paciente obstétrica que ha sido sometida a un bloqueo neuroaxial, en este caso una anestesia espinal. Sin embargo, todos o la mayoría concluyen en que se tiene que recabar más información para poder llegar a esta conclusión, a este consenso general. Pues bueno, esta es la bibliografía que yo consulté para mi exposición del día de hoy. Es un tema pues relativamente corto, pero sin embargo se me hizo el hecho de que nosotros tengamos todo este tipo de conocimientos, y pues sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención brindada el día de hoy. Muchas gracias, doctor Armando, por su presentación. Le voy a pedir, por favor, que deje de compartir pantalla para podernos ver en el panel, y le doy voz a la doctora mentora, que le agradezco nuevamente el poder de su atención y el que esté con nosotros. Doctora Tena Vera, le doy la bienvenida nuevamente. Adelante. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Sí, es lo que comenta el doctor, y me parece interesante que todos, sí lo tomen, el hecho de las medidas que se tienen que realizar para evitar la hipotensión, ¿no? Y la importancia de la hipotensión no nada más en las pacientes embarazadas, sino en todos los pacientes que hacemos bloqueo espinal. Mencionaba el doctor de la importancia del ondansetron, y también sobre cómo se ha modificado sobre las cargas que anteriormente se utilizaban, de las cargas con líquidos, y que actualmente se ha visto que no es necesario. Más sí, sobre todo en las instituciones públicas, el hecho de que los tengamos a las pacientes demasiadas horas de ayuno es lo que nos termina haciendo que las pacientes también tengan mucha hipotensión posterior al bloqueo neuroaxial. ¿Puede repetir lo último? Creo que, bueno, a mí se me trabó, no sé si los demás pudieron escuchar. ¿Sí, me escucharon? Lo último a mí se me trabó, no sé si... Sí, lo que les comentaba, como mencionaba el doctor, el hecho de que tengamos en instituciones públicas, que es donde todos nos formamos o inclusive trabajamos, a los pacientes en ayuno prolongado, esto nos hace que las pacientes también tengan mucha hipotensión. Entonces, sí, y de hecho hay un estudio reciente donde podemos tener a las pacientes tomando líquidos, simplemente agua, para evitar la hipotensión y que no tengan tantas horas de ayuno. Pero desgraciadamente a veces en instituciones públicas el ayuno es tan estricto que las dejan en ayuno totalmente y las vamos pasando a lo mejor al evento quirúrgico después de 12 a 16 horas. Ok, perfecto. Gracias, doctora Tena. Mire, quiero leer un comentario que nos hace Ignacio Rubén Oaxaca a través del Zoom, ¿ok? Y me comenta qué opinan, empezando por la doctora Tena y concluyendo con el doctor protagonista de la noche, el doctor Armando Kelly. Ahí les va. Recordar que el anestesiólogo debe siempre de prever las posibles complicaciones en este tipo de pacientes
e ir adelante de los posibles eventos adversos. Yo recomiendo evaluar los periodos de ayuno en cada paciente y pérdidas insensibles para calcular los cristaloides previos al bloqueo. Utilizar cáteres cortos y del mayor calibre posible, almohadillando y lateralizando hacia la izquierda, así como el uso de anestésico adecuado y depositarlo lentamente. Lo que nos pone Ignacio Rubén, Oaxaca. ¿Qué opina, doctora Tena? Y pasamos con el doctor Rubén Kelly. Yo creo que es muy importante, no nada más en las pacientes obstétricas, que el anestesiólogo se adelante en todos los procedimientos. Nosotros tenemos que ir adelante de cualquier procedimiento. Si nos están presentando ya una paciente que vamos a pasar una cesárea, que sabemos que tenemos largas horas de ayuno, que lo más probable, a lo mejor la última tensión arterial fue 160, es casi un hecho que esa paciente nos va a disminuir más del 20% en el bloqueo neuroaxial. Entonces nosotros, claro, en todos los pacientes, no nada más en la embarazada, tenemos que ir un paso adelante en qué nos puede suceder, los eventos que nos puede suceder. Por lo cual, efectivamente, debemos saber y tener de preferencia siempre un catéter de alto calibre para nosotros pasar los líquidos adecuados, premedicar a las pacientes y hacer lateralización del lado izquierdo o poner una cuña, como se puede decir coloquialmente, para poder mejorar el retorno a ortocavo. Perfecto. Es una de las medidas que nos va a ayudar a parar. Sí, bueno, parte de lo que ya mencionó la doctora es muy importante. El ayuno prolongado con los pacientes puede que la sintomatología de la hipotensión sea más severa. En cuanto a siempre sí hay que prever. Parte del anestesiólogo, su tarea de todos los días es prever escenarios. Entonces, por ejemplo, si yo veo que yo sé que la paciente obstétrica, justamente por el efecto de compresión que tiene por el útero grávido, puede llegar incluso a aumentar un poquito más el bloqueo donde uno lo tiene esperado. Y el día de hoy se ha demostrado que la embarazada tiene una producción reducida de lo que es el líquido cefalorraquídeo, y basándose en eso nos permite utilizar dosis más pequeñas de anestésico local a nivel intratecal. También parte de lo que nosotros podemos hacer es no nada más utilizar una anestesia espinal, si el hecho de aplicar una anestesia espinal única, si una dosis única te limita a que si el procedimiento se extiende, pues probablemente tengas que utilizar una anestesia general. Entonces puedes utilizar una anestesia combinada, o sea, aplicar una dosis subaracnoidea o intratecal, como también se conoce, y dejar un catéter epidural permeable para poder dar una adecuada anestesia en dado caso de que el paciente la requiera, ¿verdad? Incluso también manejar la analgesia en el periodo posoperatorio. Correcto, gracias, doctor. Nos pone Silvio Arturo Zamudio Oropesa. ¿Qué opina del uso de la iosina en la hipertensión, ya que en muchos hospitales no se cuenta con medicamentos indicados? El uso de la iosina en la hipertensión. No sé si la hipotensión. Híjole, yo creo que sí, en muchos hospitales no tenemos a lo mejor los medicamentos que necesitamos. ¿Qué es el efecto adverso que nos da la iosina? Al final lo que nos va a dar es taquicardia y hipertensión temporal, pero no es como en sí un tratamiento que se recomienda para la hipotensión que nos da por el bloqueo neuroaxial. Para eso hay vasopresores. Inclusive, y no sé si a lo mejor obviamente no les tocó a usted ahora en tema COVID, hubo desabasto ay, se me fue el nombre. Y tuvimos que utilizar norepinefrina inclusive en vez de tener efedrina. Entonces tuvimos que utilizar norepinefrina para inclusive nosotros hacer, mejorar la presión arterial posterior a un bloqueo neuroaxial. Entonces hay otras posibilidades, aunque no haya inclusive en todos los hospitales efedrina, podemos utilizar norepinefrina a dosis terapéuticas para hipotensión como tal. Vamos con usted, doctor Armando. Sí, bueno, el uso como tal de la iosina, la verdad, sí la he llegado a usar cuando, como comenta la doctora, cuando de repente tenemos iosina. Sin embargo, nosotros la hemos usado más en episodios de bradicardia, más que relacionados a hipotensión. Si bien se puede relacionar que la bradicardia sea ocasionada a la hipotensión,
nosotros la manejamos más para la bradicardia como tal que como la hipotensión, ¿sí? Debido a que es como un primo hermano de lo que es la atropina. Muchas veces lo ponemos y tratamos de buscar que el uso de la iosina, principalmente en pacientes que tengan trastornos en la hipertensión, para no generar, porque la atropina tiene una vida media de hasta 2 o 4 horas. Entonces, si nosotros ayudamos o favorecemos todavía más o exacerbamos esa hipertensión con el uso de la atropina, solamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que tratar siempre de prever los escenarios, como comentamos previamente, pero tampoco, pues, darle en la torre, ¿no? Con fármacos que pueden ocasionar más alteraciones. Correcto. Gracias, doctor Armando. Otra pregunta también de Silvio Arturo Zamudio Oropesa. ¿Qué cristaloide recomienda de inicio y por qué? Ahora iniciamos con el doctor Armando y concluimos con la doctora Tena Vera. Bueno, en cuanto al cristaloide, la verdad, mire, el que tengas a la mano, ¿sí? El cristaloide que tengas a la mano. Obviamente, tú vas a tratar de dar una carga. Si tienes solución Harman, la solución Harman puede ser una adecuada opción. Sin embargo, también tienes que tener en consideración todo lo que puede pasar en la paciente obstétrica si tú das una sobrecarga de líquidos. Sí hay que recordar que todas esas pacientes muchas veces están con dosis de oxitocina y que la oxitocina puede llegar a tener efectos adversos en lo que es la retención de líquidos. Entonces, todo eso también, el hecho, como lo mencioné, el líquido muchas veces no va a ser como el tratamiento pilar para lo que es la hipotensión en este tipo de pacientes. Te puede ayudar, pero no te va a dar, no te va a favorecer a que haya un aumento en la presión arterial sistólica, diastólica o media tan marcado como lo que es un vasopresor. Si estás en la etapa aguda en la que no tienes a lo mejor el vasopresor a la mano, el cristaloide que tengas, ¿sí? Obviamente teniendo el cuidado de no sobrecargar a tu paciente. Perfecto. Doctora Tena, ¿algo que agregar? Yo creo que como menciona el doctor, efectivamente el cristaloide que tengas. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos más que Harman, a veces tenemos fisiológica, entonces lo ideal es que sea un cristaloide. Y sí, no sobrecargar al paciente, pero como lo mencionó el doctor, aquí en este caso va a ser el, el poder hacer las otras medidas para aumentar la presión arterial y tener tu vasopresor a la mano. Perfecto, gracias. Una última pregunta por parte de Ignacio Rubén, Oaxaca. Ahora vamos a ir al revés con Atena Vera y después terminamos con el doctor Armando Kelly. Dice el doctor Ignacio, ¿cuál sería tu forma de actuar en un caso de hipotensión supina? Doctor Atena. Hipotensión supina. Así no lo pone. No sé si quiere iniciar el doctor Armando primero. Sí. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Sí, pone el doctor Ignacio Rubén, Oaxaca. ¿Cuál sería tu forma de actuar en un caso de hipotensión supina? Yo creo que serían las medidas primero, movilizar el útero, para ayudar un poco, obviamente, a la compresión aorta cava. Creo que sería lo inicial. Lo inicial sería eso. Ok, gracias, doctora. ¿Algo que complementar, doctor Armando? Bueno, pues en este caso, muchas veces cuando nosotros ponemos la dosis inicial de nuestro anestésico local, nosotros se recomienda muchas veces que nosotros vayamos viendo a nivel sensitivo qué tanto va aumentando, porque el simple hecho de la compresión del útero, como se ha mencionado previamente en esta exposición, el hecho de que hagan el lavado, muchas veces el lavado que hacen estéril para poder hacer la incisión quirúrgica hace presión directamente sobre el útero y favorece que ese bloqueo vaya aumentando, ¿sí? Y poder ocasionar todavía una alteración hemodinámica más marcada. ¿Sí? También lo que podemos hacer aparte de la compresión es darle un poquito de posición a la paciente. Nosotros sabemos que el bloqueo con anestesia espinal puede llegar a tardar de 7 hasta 10 minutos en fijarse de manera completa. Antes de esos 7 a 10 minutos, nosotros podemos llegar a modificar a la altura a la que el bloqueo pueda llegar a quedar. Entonces, siempre es estar pegado a nuestra paciente, estar checando los parámetros vitales, la tensión arterial, porque obviamente la paciente muchas veces lo que va a referir es que tengo náusea, tengo vómito, volteamos al monitor y de repente, ¡pum!, ya está hipotensa. Sí, de un momento a otro, justamente por todo esto que acabamos de mencionar. Empezar también con el vasopresor, si uno tiene el criterio y dice yo creo que es momento para iniciarlo, y si cree también que es momento de iniciar cristaloides, iniciarlos también. Correcto, gracias. Hay otra pregunta por parte de Estefanía Barrientos Zúñiga. Nos pone, buenas noches, gracias por la actualización. En caso del uso profiláctico
de ondansetron, ¿hay recomendaciones de las dosis diferentes a dosis terapéuticas en pacientes gestantes? Gracias. Adelante, doctor Armando. No entendí bien la pregunta. ¿La pudiera repetir otra vez? Sí, claro. En caso del uso profiláctico de ondansetron, ¿hay recomendaciones de las dosis diferentes a dosis terapéuticas en pacientes gestantes? Mira, en realidad preguntas y respuestas. En el ondansetron se ha demostrado que puede, o sea, la dosis ponderal como tal del ondansetron es 0.15 miligramos, ¿sí? Esa es la dosis ponderal. Si nosotros nos vamos, porque muchas veces suele pasar que tenemos pacientes que están bajas de peso o que están altas de peso y tratamos de dar dosis ponderal, muchas veces nos va a salir que tenemos que poner 10, 12, 16 miligramos de ondansetron. Si a lo que se refiere es a partir de qué dosis se puede mostrar el efecto beneficioso del ondansetron, hay reportes que mencionan que incluso desde 2 miligramos de ondansetron ya son suficientes. Ahora, si 2 miligramos en la profilaxis no son suficientes y la paciente llega a presentar náuseas o vómito, se puede llegar a repetir la dosis hasta llegar a administrar 16 miligramos de ondansetron. La verdad, nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado tener que aplicar 16 miligramos de ondansetron. Lo máximo que yo he llegado a aplicar son 8 miligramos, ya sea en una sola aplicación o fraccionado de 4 en 4 o de 2 en 2. Pero pues más allá de eso, el ondansetron ha sido muy beneficioso. Nosotros lo usamos prácticamente en todas nuestras pacientes para tratar de prevenir todos los efectos que pues, ya mencionamos con anterioridad. Doctora, ¿algo que guste complementar? No, efectivamente yo creo que las dosis, o sea, no es, la dosis ponderal la sabemos todos, desde 15 miligramos, pero efectivamente si nosotros sacamos a la dosis a una paciente obstétrica que pesa 80, 100 kilos, pues nos vamos a ir mucho. Entonces, sí, desde 2 miligramos se ven los efectos, pero efectivamente con 4 miligramos nosotros logramos los efectos deseados que necesitamos en nuestros pacientes y a menos que se requiera, pues se completa la dosis a 8 miligramos. Perfecto, gracias. Creo que ya es todo. Ya nomás un comentario del doctor Joaquín Guzmán Sánchez que pone: felicidades, doctor Kelly, por tu presentación. Te sugiero que cuando presentes los resultados de un metaanálisis, muestre las gráficas de resultados, que se llamen forest plot. Así puedes interpretar mejor la efectividad de los medicamentos. Es una recomendación de la medicina basada en la evidencia. ¿Cómo ves, mi doctor Kelly? Muy bien, agradezco el comentario y obviamente a tenerlo en consideración para las próximas pláticas. Claro que sí. Pone Gina Luce: felicidades, doctor, de parte de Gina Luce Gutiérrez desde el sur de la Ciudad de México. Vamos viendo acá el Facebook. A ver, la gente manda saludos. Delmer Castillo, Todd Castillo, Chelito Palomares pone: muchas gracias, saludos. Elizabeth López: excelente plática. Recordar que el uso de, norepinefrina, no sé si lo pronuncié bien, debe ser cuidadoso. Elizabeth López también pone, bueno, saludos. Y, a ver, no me carga el último comentario de la doctora Elizabeth López, aparece. Bueno, vamos pasando con las conclusiones en lo que le doy refresh a la página de Facebook. Iniciamos con la doctora Atena Vera y concluimos con el doctor Armando Kelly. Adelante, doctora Atena Vera. Yo creo que en conclusión, como ya se mencionó en esta práctica, nosotros como anestesiólogos, no nada más en estos eventos, en todos los eventos tenemos que ir un paso adelante. Conocer a nuestros pacientes, saber desde cuánto tienen ya en trabajo de parto, cuánto tiempo tienen ayuno, cuánto tiempo tienen hospitalizadas, por qué va a ser el procedimiento de cesárea y adelantarnos a todo el evento para evitar complicaciones futuras y saber que efectivamente, como menciona el doctor, nuestro bloqueo tiene hasta una latencia de 7 a 8 minutos y que en ese periodo puede seguir aumentando, nada más con el hecho de que le tengan las piernas elevadas mientras hacen el aseo, con eso puede elevarnos el bloqueo. Entonces, más que nada, es prevención y saber qué podemos hacer y cómo corregirlo. Si podemos corregir la hipotensión con vasopresores, tenerlos a la mano. Si podemos ayudarnos de cristaloides, ayudarnos con cristaloides también. Correcto. Muchas gracias, doctora Atena Vera, por la conclusión. Doctor Armando Kelly, adelante. Muy bien, gracias. Bueno, una repetición siempre y una sugerencia, obviamente, para todos los anestesiólogos del medio. Siempre hay que individualizar cada paciente que veamos. Aún todas sean embarazadas,
Cada paciente va a tener una historia diferente, una patología diferente y muchas veces va a requerir un tratamiento diferente. Si hay pacientes en las que incluso se pueden ver muchísimo más beneficiadas con un bloqueo peridural en comparación con una dosis única de anestesia intratecal. Sí, esto hablando de que un bloqueo peridural también nos puede ocasionar menos alteraciones hemodinámicas comparado con lo que es una dosis a nivel intratecal. Sí, hay que darnos el tiempo de conocer a nuestros pacientes y en base a eso poder dar cuál pensar y compartir obviamente también con los ginecólogos, porque es nuestro equipo en quirófano en este caso, cuál es el plan tanto anestésico como quirúrgico y en base a eso poder tomar una decisión adecuada para cada uno de los pacientes que nosotros vemos diario. Correcto, muchas gracias, doctor Armando Kelly. También, a ver, ya le puede dar refresh a la página del Facebook. No quería decir la última comentario de la doctora Elizabeth López. Dice, la butiliosina nos da hipotonía uterina. Deben tener cuidado. Ricardo Trujillo pone, muchas gracias por la plática y saludos. En los comentarios aquí del Zoom, por los que estamos en el Zoom, pone Armando Kelly, de parte de su papá, de doctor Armando Kelly, felicidades, hijo, estoy muy orgulloso de ti. Y debería de estarlo, el doctor Armando, gracias también por ver aquí la ponencia de su hijo, qué bonito, qué bonito. Sí, nos pone también Silvia Arturo, muy buena valoración y excelente ponencia también. Perfecto, de mi parte es todo. No sé si el doctor Armando Kelly guste añadir alguna sugerencia, más que nada a los nuevos, a los que van a entrar, a los que van para R1. Bueno, a los que vienen a este bonito camino de la anestesia, siempre hay que ser perseverantes. De todos los pacientes se puede aprender cosas diferentes, ¿sí? Cosas nuevas. Siempre hay que escuchar a los que ya tienen un camino recorrido y hay que ser muy pacientes, muy pacientes. Bien dicen que el R1 es feo, es pesado, pero se acaba. Y es cuando más aprende uno. Entonces, aprovechenlo y adelante. Mis mejores deseos para todos los que vienen para este bonito camino de la anestesia. Perfecto, muchas gracias. Por último, un comentario de Lili Ruz. Pone, muchas gracias, excelente plática, saludos desde Mérida, Yucatán. Pues es todo, nos despedimos. Muchas gracias a todos por su participación, por el favor de su atención, por la presentación de la doctora Tena Vera. Muchas gracias por mentorear la sesión. Doctor Armando Kelly, lo vuelvo a felicitar, porque una cosa es bueno, prepararte para presentar, animarte, ponerte un público donde también va a haber doctores que quizá sepan mucho más que usted y sin embargo el ponerte de frente ante ellos y exponer un tema significa de mucha sabiduría, obviamente también seguridad y agallas para hacerlo. Entonces, eso es como la otra parte que mucha gente no ve, pero también los que estamos de este lado, pues vemos todo lo que se requiere para estar aquí. Muchas gracias, doctor Armando Kelly. Gracias a la gente del Facebook, a la gente del Zoom, gracias por el favor de su atención. Y sigan en sintonía de la voz del residente a lo largo de la semana. Aquí vamos a seguir y bueno, les deseo excelente inicio de semana. Nos despedimos. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias a todos.